Bienvenidos a otro nuevo video. En este caso vamos a hacer el solucionario del tema 7 con la finalidad de que ustedes puedan disipar algunas dudas con respecto a los temas trabajados durante este bimestre, ¿sí? Ahora vamos a comenzar con el primer problema. Mire, veamos. En este primer problema del tema correspondiente al tema de circunferencia, tenemos el primer ejercicio, ¿sí? Recordemos, mire, por ejemplo, nos pide calcular X. ¿Y qué es lo que nosotros podemos evidenciar acá? Primero es que acá tenemos un radio. Ahora, profesor, ¿cómo yo sé o cómo puedo identificar que ese es un radio? Porque acá nosotros tenemos un punto O, que es punto O, el centro de la circunferencia, y ya sabemos que del centro de una circunferencia lo que nace es un radio. Ya. Ahora, pero vemos en la parte exterior una recta. ¿Y qué sucede en esta recta? Pues en esta recta denominada recta tangente. ¿Por qué? Porque al tener un punto de unión con la circunferencia hay un punto tangencial, ¿sí? O punto de tangencia. Entonces, ¿qué se va a formar acá? Lo que se va a formar acá, pues, es un ángulo recto. Es un ángulo recto, ¿ya? Ángulo recto. ¿Cuánto mide el ángulo recto? Recordemos que todo ángulo recto mide 90 grados. Listo. Ahora, por ejemplo, para nosotros tenemos dos opciones. Primero, hallar el angulito que está acá, ¿sí? Que sería X más 90. Por ejemplo, si afuera es 100, recordemos que su suplemento, por ejemplo, acá afuera tenemos un angulito de 100 grados. Entonces, fácilmente nosotros diríamos, a ver, si todo forma un ángulo llano, recordemos, ¿no? Todo esto forma un ángulo llano de 180 grados. Fácil, profe. Entonces, si afuera está el ángulo de 100, adentro tiene que estar el ángulo de 80 grados. Ah, se mueve. Disculpen. Fallos técnicos. Ya está acá. Adentro es 80 grados. Y por ende, nosotros en la zona de dentro de este triángulo que vemos acá, tenemos el ángulo X, en el ángulo de 80 y 90, y sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es equivalente a 180 y listo. Ya, y listo. Ya, que sería, por ejemplo, planteamos, sería X más 90 grados más 80 grados, suma de ángulos internos de un triángulo, 180 grados. Ya, listo. Ya, ¿qué se cumple acá? Se cumple que 90 más 80, 170. X más 170 igual a 180. Como queremos que X se quede solita, pues el 170 va a pasar a restar. Entonces, pasando a restar, sería menos 170 igual 10. ¿Sí? Y listo. Profesor, ¿y habría otra manera también de hallar? Claro, hay diferentes maneras. Por ejemplo, otra forma de poder hallar el valor de X sería que, si tú recuerdas, si tenemos un ángulo interno acá, otro ángulo interno, la suma de dos ángulos internos me da el externo opuesto, este. Y si yo tengo 90, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto tendría que valer X? Que sumado con 90, pues me dé 100 grados. Ah, fácil, profe, 90. Para llegar a 100, 10. Ah, él tiene que valer 10. Claro, él tendría que valer 10. ¿Sí? Es simplemente otra forma, ¿ya? A ver, sigamos. Ya. Por ejemplo, acá recordamos otra cosa. Primera propiedad, bueno, propiedades también relacionadas a la circunferencia, es que acá vemos dos cuerdas, ¿verdad? Sabemos que dos líneas trazadas o dos segmentos trazados dentro de una circunferencia que no pase por el centro de ella se denominan cuerdas. Si se trazan dos cuerdas paralelas, lo que sucede es que si yo acá tengo
o se forma un arquito de 80 grados, entonces al otro lado opuesto, el otro arco opuesto también va a medir 80 grados. Sí, entonces pongamos. Ya, listo. Entonces, mira, tenemos, tú dirás, profesor, entonces si este es 80, esto es 80, el de arriba vale 65, entonces ¿X vale 65? No. Debemos recordar que si ya sé que esto por propiedad sí es 80, porque al estar dividido por dos cuerdas paralelas, estos dos son iguales, entonces ya, pero ¿qué debemos recordar? Tengo 65 de acá tengo 65, acá tengo 80, acá tengo 80 y acá tengo X. Si te das cuenta, uniendo todos los arcos se forma toda la circunferencia. Y una circunferencia, o la medida de una circunferencia, es equivalente a 360 grados. Entonces tendríamos que plantear eso. X más 80 grados más 80 grados más 65 grados es igual a 360 grados. 80 más 80, 160. 160 más 65, 125. No, ¿qué hablo? 225, disculpen. 225. 225. Sería X más 225 grados igual a 360 grados. Listo. Entonces, para calcular el valor de X, este 225 que acá está sumando, pues se recuerda que va a pasar a restar. Entonces nos quedaría 360 menos 225. Sí, y esto nos daría como resultado 135. Ya. 135 grados. Siendo la respuesta correcta la alternativa D. Continuamos. Ok. Veamos, nos pide el ejercicio número 3, exercise number 3. Dice, calcular el perímetro del triángulo ABC si AP es igual a 8 y BC es igual a 18. A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué significa AP? Significa que desde el segmento AP, desde el segmento AP, o el segmento AP vale 8. Y por propiedad, tú sabes que como acá hay puntos de tangencia, si de AP vale 8, entonces AM también va a valer 8. ¿Ya? Ahora nos dice que BC vale 18. Entonces, BC vale 18. Ahora mira, tú ten en cuenta que, por ejemplo, lo que valga BN, también lo mismo va a valer en el otro, en BM. Y lo que valga, digamos, NC, lo mismo va a valer en PC. ¿Ya? Cosa que si nosotros analizamos y mencionamos lo siguiente. Si yo a BN, como no sé su valor, tú dirás, profesor, ¿le puedo poner X? Si quieres, sí. A NC, ¿le puedo poner Y? Sí. Profe, pero si es 18, ¿no puede ser 9, 9? No podríamos afirmar eso porque no nos dicen que son segmentos iguales. Pero si tú le pusieras, sí daría la respuesta. ¿Por qué? Porque el valor que yo le ponga a X se va a repetir al otro lado, ¿verdad? También sería X. El valor que le ponga Y también va a ser lo mismo acá en Y, acá al otro lado. Entonces, cualquier valor que tú le pongas va a coincidir y igual te va a dar la misma respuesta. Pero como no podemos afirmar que sean iguales, podemos puesto valores distintos. Expresado en letras diferentes, o sea, en variables diferentes. Y listo. Ahora, ¿qué debemos recordar? Que todo... nos pide calcular el perímetro. A ver, nos pide calcular el perímetro. El perímetro está formado por lo siguiente. ¿Qué es el perímetro?
la suma de todos los lados. Hemos comentado que cuando hablamos de perímetro, la notación es 2p, ¿sí? 2p, ya. ¿Qué significa? Sumo 8 más 8. Tú dirás, profesor, disculpa, no se movió la pizarra. Profesor, tengo X, tengo Y y tengo un valor que ya conozco que es 18. Si tú te das cuenta, por ejemplo, este 18 es equivalente a la unión de X más Y. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo 18 al otro lado, acá, si pongo acá más 18 y yo tomo en cuenta, a ver, esto, sí, aún me falta sumar esto y esto, XY. Ahora tú dirás, entonces, profesor, pongo X y pongo más Y. Pero mira qué sucede. Recuerda que este X más Y es un valor conocido. Este X estaba acá. Este Y también es lo mismo que acá. Y si yo digo X más Y también, o sea, este X más este Y vale lo mismo. Entonces veremos que ahí es 18. 18. En otras palabras, tienes 8 más 8 más 18 más 18. Que sumado todo, nos va a resultar 48. No, ¿qué hablo? 52. 52. 52. O 42. Ajá. 8 por 4, 32, 52, sí. 52. Listo. Listo, 52. Y eso sería la respuesta. Ahora veamos acá. No dice calcula X. Sí. Ya, sí, acá podemos visualizar lo siguiente. Mire, acá tenemos el centro de una circunferencia, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es el centro de una circunferencia? Por el punto O. Y del centro de una circunferencia tenemos un radio acá y otro radio acá. Listo. ¿Qué podemos visualizar acá? Que de estos dos radios que acabamos acá, de estos dos radios se ha formado un arco. Y que este arco mide X. Pero tú recuerdas por propiedad que la medida de un arco es igual a la medida de su ángulo, disculpa. Si nosotros tenemos un ángulo central, la medida va a ser igual a su arco. Entonces, si su arco mide X, entonces su ángulo también mide X. ¿Sí? Su ángulo también mide X. Entonces, dicho esto, el ángulo, si esto mide X, entonces el angulito también mide X. Y otra vez acá sí sería mucho más sencillo o nos conviene utilizar la propiedad que ya habíamos comentado anteriormente, ¿verdad? ¿Qué propiedad, profesor? La siguiente, la cual voy a comentar a continuación, que si tengo dos ángulos internos, me va a dar como respuesta, o la suma de dos internos me da el externo. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, acá tengo 42 grados, ¿sí? Acá tengo un ángulo recto y recuerda que este cuadradito es un ángulo recto, ¿sí? Equivalente a 90 grados. La suma de estos dos, o sea, 90 grados más 42 grados, me va a dar el ángulo externo. En otras palabras, el ángulo externo, que es el ángulo X, va a ser igual a la suma de 90
más 42. Y ojo que esta propiedad no es que recién la estamos conociendo. Esta la venimos estudiando desde que hemos hecho nuestras primeras clases de ángulos. Por eso es muy importante que todo lo que vayamos aprendiendo poco a poco lo vamos a ir consolidando. Así que paso a paso, chicos. 132 grados. 90 más 42, 132 grados. Ya, importante siempre practicar y repasar las propiedades, chicos. Ok, let's continue. Activity number 5. En la activity number 5, en la actividad número 5, tenemos que encontrar el ángulo central X. Profe, ¿por qué dice que el ángulo central X? Porque mira, si tú ves, observas, identificas un punto O que significa centro de la circunferencia. Sí, es el centro de la circunferencia. Y de este centro, si tú ves que salen dos líneas, como acá y acá, tú recuerda que esos son radios. Y el ángulo que se forma por esos dos radios se denomina ángulo central. Y el ángulo central, o la medida del ángulo central, también va a ser equivalente a la medida de su arco. Diciendo, si el ángulo central mide X, todo su arco mide X. Ya, tú dirás, profe, pero quiero hallar X. Ah, ¿qué podemos ver acá? Que a su vez acá tengo un angulito. Este angulito se va a denominar ángulo inscrito. ¿Por qué ángulo inscrito? Porque está dentro o inscrito en un punto de la circunferencia. ¿Y qué se cumple? Habíamos dicho, todo ángulo inscrito, por ejemplo, estas dos cuerdas que proyecte el ángulo inscrito, ¿sí? Hemos comentado que va a ser el doble. O sea, la medida del arco va a ser el doble, como multiplicado por 2. Si yo multiplico 35 por 2, esto me resulta que es 70. En otras palabras, diría, y como ahí puedes ver, X es igual a 70. Y eso es todo. X igual a 70. ¿Sí? X igual a 70. Listo. Pero, ¿por qué sucede eso? Pues recordando propiedades. ¿No? Seguimos. Ahí el perímetro de la figura mostrada. Profe, muy fácil. Bueno, sí, pero es es un problemita que te ayuda a recordar cómo hallar perímetro o qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta para hallar el perímetro. Pues sumar todos los lados. Y si vamos a sumar todos los lados, entonces simplemente decimos perímetro. Vuelvo a mencionar cómo se expresa el perímetro y poniendo la letrita 2P. Si yo escribo 2P, estoy indicando que voy a señalar el perímetro. ¿El perímetro es igual a qué? A la suma de todos los lados de la figura. En este caso 10 centímetros más 6 centímetros más 7 centímetros. 10 más 6 más 7, esto nos va a dar como resultado 23 centímetros. 23 centímetros. ¿Sí? Listo, eso sería el perímetro. Sumar nomás. Profe, acá también sumar. Claro, tenemos que sumar la medida del contorno de la figura para hallar su perímetro. Y tú dirás, profesor, pero acá no me da la altura. No tengo este lado del alto de este contorno ni del otro para hallar. Pero mira, ¿qué tenemos acá? Mira, tenemos este pedacito que mide 3. Este pedacito que mide 3. Ahí ya vamos 6 centímetros. Junto o escribo este pedacito que mide 3. Allá vamos 9 centímetros. Y tengo este otro segmentito que mide 3. Y allá serían 12 centímetros. Si yo uno este 3 centímetros, lo pongo para acá. También para acá. Este para acá. Y lo uno hacia allá. Forma todo lo que sería el 3 más 3 más 3 más 3. Que sumando 3, 4 veces te resulta 12, ¿verdad?
12 centímetros. Y es correcto. Y listo. Así de fácil. Ya está. Ahora, ¿qué nos falta? Lo de arriba. De la misma forma, podemos analizar, por ejemplo, 4 centímetros, más 4 centímetros, más 4 centímetros, más 4 centímetros. 4 sumado 4 veces te va a dar resultado del grande, ¿verdad? Que sería 16 centímetros. ¿Y de dónde sale esa idea? Porque si tengo este segmentito que vale 4, lo junto con el otro que vale 4, con el otro que vale 4, con el otro vale 4, me da todo 16 centímetros. Y listo, ya está. A ver, entonces sumemos todo para poder hallar el perímetro. Mira, tengo 12 centímetros. 12 centímetros, ¿sí? 12 centímetros. Más, tú dirás, profe, más 3, más 3, más 3, más 3. Pero ya sabes que todo eso en conjunto es 12. Ah, entonces, más 12 centímetros. Más 4 centímetros. Más 16, que sería el de acá. Más 16. Más 16. Más 4, 4, 4, 4, que sabemos que 4 veces 4 es 16. 16. Esto nos da como respuesta, a ver, 12 más 12, 24, 16 más 16, 32. 24 más 32, 56. Nos da como resultado 56 centímetros. 2p igual a 56 centímetros. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a analizar el siguiente ejercicio que también nos pide calcular el perímetro ahora, pero te dice calcular el perímetro de un cuadrado si su área es igual a 400 metros cuadrados. ¿Sí? Si su área es igual a 400 metros cuadrados. 400 centímetros cuadrados, disculpen. Ya. A ver. Tenemos que recordar lo siguiente. Si nosotros acá tenemos, por ejemplo, de un cuadrado del cual nos indican acá, tenemos una pieza de forma cuadrada. Sí, una pieza de forma cuadrada. Vamos a ver cómo se transforma. Listo. Ya. Nos dice que el área es igual a 400 metros cuadrados. Ya. Por ejemplo, recordando que para que el área sea igual a 400 metros cuadrados, se ha tenido que multiplicar lado por lado. Y esto nos ha resultado 400 metros al cuadrado. Pero nosotros, profesor, ¿necesitamos saber el lado? Claro, porque si nos pide calcular el perímetro, para calcular el perímetro tenemos que sumar todos sus 4 lados. Y no sabemos cuánto mide sus lados. A ver, tú tienes que recordar acá. Entonces tú dirías, ¿cuál sería la medida de su lado que multiplicado 2 veces te dé 400? ¿Sí? ¿Cuánto vale la medida de su lado que multiplicado por 2 veces te dé 400? Y eso sería 20, ¿verdad? Si tú recuerdas, 20 por 20 es 400. Entonces se deduce que el lado del cuadrado mide 20, porque 20 por 20 es 400. Entonces, si ya sabes cuánto mide el lado, ya puedes hallar el perímetro. Perímetro que es igual a 2p, dirías 20 sumado 4 veces, 20 más 20 más 20 más 20, porque en un cuadrado todos sus lados son iguales.
es igual a 80. O hubieras hecho mucho más sencillo, simplemente decir 20 centímetros. Ay, disculpa, acá era centímetros, que puse metros. Ya. Centímetros al cuadrado y acá simplemente centímetros. Ya está. En vez de estar sumando 4 veces, el procedimiento más sencillo es multiplicarlo por 4. Ya, es una de las formas. Ahora, para el siguiente ejercicio te pide, dice, ¿cuál es el área del cuadrado? En el área del cuadrado debemos tener en cuenta lo siguiente. Necesitamos saber la medida de sus lados, pero acá no tenemos la medida de sus lados, tenemos una expresión. Tenemos este cuadrado que nos indica que estas dos expresiones son ¿qué? Analicemos. Recordemos que en todo cuadrado se cumple, vuelvo a comentar, que la medida de sus lados son iguales. Y pues si la medida de sus lados son iguales, también estas expresiones o estas expresiones que representan la medida de los lados deben ser iguales. Entonces tú dirías, x más 10 debe ser igual a 2x menos 1. Simplemente, por ejemplo, menos 1 pasa al otro lado como sumando y sería 10 más 1. El x pasa restando, menos x. ¿Cuánto es 10 más 1? 11. 11. Y 2x menos x, x. X igual a 11. Profe, Marconso, no hay. ¿Por qué? Porque simplemente hemos hallado el valor de x. Mira, si x es 11, simplemente reemplazando acá. Ahora sí, decimos, para saber cuánto mide, si un lado, hemos evidenciado, si un lado mide x más 10, entonces decimos, si un lado del cuadrado mide x más 10, sabiendo que x vale 11, entonces, en otras palabras, me están dando x 11 más 10, que esto tiene como resultado 21. Ya, 21, pero nos piden área. ¿Cómo se halla el área? El área es igual, como ya hemos estudiado en el ejercicio anterior, lado por lado, también conocido como lado al cuadrado, ¿sí? Que es lo mismo que el mismo procedimiento. 21, cada lado mide 21, entonces 21 por 21, 441. Listo. ¿Sí? 441. Siendo la respuesta correcta, la alternativa C de casita. Ya. Por ejemplo, si bien nosotros hemos hablado poco sobre las áreas de regiones sombreadas, recordemos lo siguiente, y siempre les comenté en la clase pasada, de que cuando hagamos áreas de regiones sombreadas, veamos como si, en algunos casos tenemos que ver como si fueran rompecabezas, ¿sí? ¿Por qué? Si ven acá te piden el área de toda esa región sombreada. Pero tú ves, por ejemplo, tú te percatas que acá tienes como media circunferencia. Y si fuera una pieza rompecabezas, tú lo podrías mover y poner acá. Y se completaría todo este espacio vacío, ¿verdad? ¿Y no sucedería lo mismo si tú mueves esta como pieza de rompecabezas acá? ¿Y se sucedería lo mismo? Entonces, ¿qué te percatas? Vuelvo a comentar que si tú mueves la ficha de acá para completar tu tablero de rompecabezas, se completa esta parte, y tú mueves la ficha ahí para completar tu tablero de rompecabezas y se completa esta parte, simplemente ya no tendría la nueva área de región sombreada, o la nueva área sería esto. Todo un rectángulo, claro. Y si hablamos de un rectángulo, para hallar el área de un rectángulo, pues simplemente es base por altura. Entonces recordemos, fórmula para hallar área de un rectángulo, base por altura. ¿Qué tenemos en la base? Profe, no sé. Bueno, tranquilo, mira.
hasta acá nos dicen que es 4. Si tú trasladas un poquito hacia acá, vas a ver que de acá a la otra medida también es 4. Entonces, este 4 también acá es acá. Entonces, completamos un poquito. Entonces, sería así, así, así. También es 4 centímetros. En total sería 8. La base sería 8. Entonces, reemplazando. Base 8 centímetros por la altura, que es 4 centímetros. 8 por 4, 32. ¿32 qué? 32 centímetros al cuadrado. Disculpen. 32 centímetros al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque recuerda que estamos expresando área. En este caso hemos hallado el área de un rectángulo. Ya está. ¿Sí? Y mira, acá también podríamos hacer como un rompecabezas. ¿Cómo como un rompecabezas, profesor? Claro, mira. Si tú ves, mira, ¿qué pasa si nosotros trazamos, por ejemplo, de esta línea hasta esta otra línea? Tú dirías, profesor, pues no veo nada, ya no te preocupes. Por ejemplo, ¿qué pasa si trazamos de esta línea a esta otra línea? Profesor, creo que veo algo. Bueno, sí, mira. Voy a mover bien acá. Ya está, se movió. Ya está. Por ejemplo, si como volvemos a aplicar método del tablero de rompecabezas. Si vemos esta región sombreada como pieza rompecabezas, lo podríamos trasladar acá. ¿Sí? Y se completaría todo esto. ¿Sí? Y de otra manera, esta otra partecita se podría trasladar acá. Y se completaría toda esta pieza. Listo. Y volvemos a ver otra vez. Obviamente estas piezas ya no existen porque fueron trasladadas acá y fueron trasladadas acá. Entonces ya no tendrías por qué estar observando esto, simplemente fijándote en la nueva figura que has obtenido. Que, casualidad, otra vez es otro rectángulo. Es un rectángulo. ¿Y qué se cumple en un rectángulo? Pues acabo de comentar hace un momento que se cumple que para hallar el área de un rectángulo es igual a base por altura. ¿Cuánto mide la base? Te dice que cada lado del cuadrado, ojo, cada lado del cuadrado mide 16 centímetros. Ya entonces, por datos del problema, esto mide 16 centímetros. Pero esto también mide 16 centímetros. Entonces, en otro caso, por ejemplo, esto mide 8 y esto mide 8. Sí, porque está partido por la mitad. Profe, ¿cómo sabemos que está partido por la mitad? Porque acá tienen dos palitos que indican que los dos segmentos miden lo mismo. Está partido en dos partes iguales. En otras palabras, nos están diciendo que el área de esa región sombreada simplemente sería del rectángulo base por altura 16 por 8. Sabemos que 6 por 8, 48. Llevamos 4. 8 por 1, 8 y más 4, 12. ¿12 qué? 12 centímetros como es área al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el área del rectángulo o de la región sombreada en sí, 128 centímetros al cuadrado. Seguimos. Última preguntita. Te dice que haya el área de la región sombreada si el lado mide 10. Mira, acá en sí se puede hacer de muchas formas. Sí, a ver, vamos a practicar. Voy a enseñarte de una manera para poder practicar área de un triángulo, ¿sí? Por ejemplo, porque vemos ahí un triángulo, tú dirás, profesor, esto mide 10, esto mide 10. Y como tú te ves, hay dos diagonales, ¿verdad? El punto de intersección va a ser por ejemplo, si todo esto mide 10, el punto de intersección parte por la mitad. Entonces,
Esto solito mediría 5. Y listo. ¿Por qué listo, profesor? Porque para hallar el área de un triángulo, que es esta región sombreada, solo necesitamos base, que ya estamos viendo ahí un ratito. Es base por altura entre 2. Y base ya tenemos, que ahí sería 10 centímetros. Por la altura, como ves, la altura sería desde acá hasta acá. Esa es su altura del triángulo. Y ves ahí, 5 centímetros. 5 centímetros por 5 centímetros. Entre 2. Entre 2. Y ya sabemos, 10 por 5, ¿cuánto? ¿Cuánto es 10 por 5? 50. Entre 2. Fácil, ¿verdad? 25. 25 que 25 centímetros al cuadrado. Sí, 25 centímetros al cuadrado. El área de esa región sombreada, cuya forma es un triángulo, es equivalente a 25 centímetros cuadrados. Letter C. ¿Okay? Espero que haya quedado claro. Este video haya sido de mucha ayuda para ti. Y te deseo muchos éxitos para tu examen del día de mañana. Cuídate, hasta una próxima oportunidad. Bye bye. Un momento. A ver, un momento.